Bueno, pues vamos empezando, si os parece. Que somos. Uy, Tere. Ay, que somos bastantes. Entonces, bueno, me alegra mucho que haya interesado este tema, ¿vale? Porque es un tema central en el aprendizaje, en la educación. Y bueno, muchísimas gracias por estar. No sé si todos me conocéis. Quien no, pues soy Yarisa Nicola, soy psicóloga, logopeda también y pedagoga de Acobasta. Y bueno, combino un poco la parte de docencia con también la asistencia como logopeda y psicóloga. Entonces, pues bueno, es un tema que a mí particularmente me gusta mucho y bueno, me gustaría que fuera lo más dinámico posible, así que cualquier duda, cualquier cosa, por favor, que no tengáis vergüenza en interrumpirme, eh, porque así es como creo yo que es como se aprende más. Vale, pues entonces vamos a empezar. Sí, no me de aquí. Vale, vamos a empezar. A ver, no sé por qué no me deja ponerlo más grande. Vale. Bueno, pues como decíamos, vamos a empezar con trastornos de aprendizaje y síndrome de Tourette, ¿vale? En estos trastornos del aprendizaje se caracterizan por ser un compendio de dificultades en diferentes ámbitos que obviamente afectan tanto al rendimiento académico como el aprendizaje autónomo y que tendrá grandes repercusiones obviamente en el modo de escolaridad, en la estimulación que deben llevar detrás obviamente la importancia que será muy significativa del entorno con los tutores, con el profesorado, con otros profesionales detrás, ¿vale? Entonces, dentro de este grupo se juntan la dislexia, disgrafía, disortografía y discalculia. Ahora veremos qué son cada uno de ellos y pueden estar en relación. Vamos a ver también algunos recursos para afrontar, ¿no?, estas dificultades y que pueden beneficiarse, como decía, ¿no?, en la presentación de este taller se pueden beneficiar prácticamente todos los niños. Entonces, afecta a un 5% de los niños, aunque hay investigaciones que lo citan hasta un 10% de los niños entre 7 y 9 años. Afecta más a hombres. Tiene una base genética y es muy importante esto, no está relacionado con la inteligencia. Es más, al pasar los cuestionarios que nosotros utilizamos para evaluar la inteligencia global, lo que observamos son dificultades específicas en esas áreas. El resto de las áreas están desarrolladas de forma completamente normal. Entonces, esto significa que... Un segundito. Aquí. Esto significa que estos niños, con los apoyos necesarios y las adaptaciones necesarias, pueden funcionar con completa normalidad. ¿Bien? Entonces, creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Es esto que os presento es un videoclip de un niño que representa a un niño con dislexia, ¿no? Y nos ofrece esa visión desde dentro que, bueno, me gustaría enseñaros, ¿no? Porque es muy gráfico y enseña justo los síntomas que están normalmente asociados.
Bueno, como vemos, hay lo típico, ¿no? Cuando pensamos en la dislexia, lo primero que nos viene, ¿no? O sea, sobre todo en los adultos, es esa confusión izquierda-derecha, ¿no? Que ya vemos. Después vemos ese baile de letras volando que no sabemos ni cómo representar ni qué nos están pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto una pequeña representación, ¿no? De también los problemas que conlleva el hecho de que no esté correctamente diagnosticado, ¿no? Bueno, la película se llama Bellakum, ¿vale? Bueno, no, el cantante es Bellakum, perdón, y la película se llama Como estrellas en la Tierra, ¿no? Por si os interesa, ¿vale? Entonces, en cuanto a las características, ¿no? Generales, se observa problemas audiolingüísticos, problemas en la orientación izquierda-derecha, grafía o mala calidad de la letra, retraso del lenguaje, dificultades en la vocación y denominación, o sea, se le solicitas a, por ejemplo, palabras que empiecen por la P, palabras que, animales, transportes, y les cuesta esa vocación de las palabras. También encontramos errores de lectura que implican aspectos visuales, como inversión de letras, que esto es bastante frecuente, escribir en espejo. Errores en la lectura por problemas en la correspondencia grafema-fonema. Esto significa dificultades en identificar qué letras representan los sonidos que estamos. Le decimos, por ejemplo, la palabra lámpara, ¿no? Pues saber que esto implica L-A-M-P, ¿no? Saber que este sonido se representa con estas letras. Errores ortográficos, como decíamos, veíamos que estas características son específicas en la parte intelectual, no son específicas en la parte intelectual. Por tanto, el CI manipulativo, el coeficiente intelectual de habilidades que no implican componentes verbales, va a estar mucho más alto que el verbal, ¿vale? Errores en la lectura por problemas en, como decíamos, correspondencia grafema-fonema, y también problemas visoespaciales. Entonces, ¿qué más cosas vemos? Las causas pueden ser múltiples, tanto biológicas, funcionales y ambientales, ¿vale? Por un aspecto hereditario en muchas de las ocasiones. Vemos que hay muchos antecedentes familiares en cuanto a problemas de aprendizaje, tiende a ser hereditaria, como decíamos, y también hay factores genéticos relacionados. Veíamos a nivel neurobiológico, vemos anormalidades corticales, el lóbulo temporal en estas personas suele ser más presentar problemas de simetría, conectividad diferente que personas que no presentan algún tipo de dislexia o algún problema de aprendizaje, ¿vale? Y, como decíamos, una conectividad diferente. Entonces, definiendo ya particularmente cada una de ellas,
¿vale? Perdón, esta diapositiva iba antes. Entonces, causas ambientales. Puede ser debido a un nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, diferencias individuales en las partes del cerebro, como decíamos. También hay estudios que hablan sobre exposición a drogas o bebidas alcohólicas durante el desarrollo cerebral del feto y antecedentes familiares, como habíamos dicho, ese componente ambiental. Entonces, definiendo la dislexia, ¿vale? O sea, como digo, en cualquier momento me podéis interrumpir, ¿vale? Se manifiesta por dificultades para leer, a pesar de una instrucción convencional, ¿vale? De un aprendizaje convencional, con una inteligencia adecuada y no se debe a una deprivación a nivel del entorno, no se debe a que pues, este niño no está escolarizado o este niño, ¿no? Depende de dificultades cognitivas fundamentales que frecuentemente son de origen constitucional, o sea que digamos que, como decíamos, tenemos un componente genético o esa funcionalidad a nivel del cerebro distinta, ¿vale? La dislexia en muchos casos está infravalorada en el síndrome de Tourette. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones veremos que la dislexia está muy asociada a TDAH, ¿no? Hay un alto porcentaje de trastorno de dislexia acompañada con TDAH y en muchas ocasiones se centran en esa parte y no en las repercusiones que tiene a nivel de en el síndrome de Tourette. Entonces, hablando de los tipos de dislexia, y en esta parte es un poco compleja, entonces voy a intentar explicarlo lo mejor posible, ¿no? Pero igual, como digo, cualquier duda me lo podéis trasladar. Hay 3 tipos de dislexia. Y estos 3 tipos de dislexia vienen en relación a las rutas de lectura que existen y las formas de leer que nosotros tenemos. Que las se utiliza, no es que una sea mejor que la otra, sino que se utiliza en momentos distintos. Cuando hablamos, por ejemplo, vamos a empezar por las rutas, ¿no? Que son las imágenes que tenemos centrales. Tenemos la ruta fonológica y la ruta visual. La ruta fonológica nosotros lo utilizamos, ¿vale? Para leer palabras, por ejemplo, que inventadas o que nunca hemos leído, ¿vale? También es la forma en la que nosotros leímos desde pequeños, como nos enseñaron, ¿no? Tenemos la C con la A, es K. La C con la E es C, ¿no? C, C, Zu, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿vale? Vamos leyendo trocitos de estas palabras. Un segundo. Vamos leyendo trocitos de estas palabras. Por otro lado, tenemos la ruta visual, que es leemos en paquetes, ¿no? Como se representa aquí, como en pequeñas cajas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a leer más rápido. Y ahora os voy a poner un pequeño ejercicio, no sé si alguien se atreverá a leer esto, ¿vale? Tenemos una ruta fonológica, como decíamos, donde leemos palabras inventadas o que nunca hemos leído antes y que son el inicio de la lectura. Entonces, esta ruta nos ayuda a leer sílaba por sílaba, independientemente de que esa palabra la hayamos leído nunca. Entonces, saltamantes, perecas, docabillo, o sea, lo podemos leer aunque nunca lo hayamos leído. Y después con esta ruta visual podemos leer más rápido, ¿vale? Y poder leer, por ejemplo, esto, ¿no? Coca-Cola Light. No es, si nosotros lo leemos por ruta fonológica, lo leeríamos como Licht. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí... Ay, un segundo que tengo también... Aquí. Tenemos aquí las 2 rutas, ¿vale? Con esta ruta
de lectura podemos leer, por ejemplo, esto también, porque lo leemos como bloque, ¿no? Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si lograr leer esto puedes sentirte orgulloso de tu inteligencia, ya que solo ciertas personas lo logran. En realidad, si tenemos esta ruta conservada, esto lo podemos leer. ¿Vale? Y siendo adultos, ¿no? Esto se debe a que el hemisferio derecho del cerebro asocia los símbolos parecidos a las letras que conocemos normalmente y esto no sé, creo que así logramos leer con facilidad, ¿vale? Entonces, volviendo a la parte de la dislexia, ¿no? Claro, esto explica por qué hay personas con dislexia que reciben quejas desde el profesorado, ¿no? Es que es se inventan las palabras cuando lee, es que no se fija, ¿no? Y otros que son muy lentitos, o sea, que es como siguen leyendo, ¿no? Como decíamos, ¿no? Como cuando éramos más pequeños, como aprendemos a leer sílaba por sílaba, ¿no? Obviamente, como podéis comprobar, esto tendrá unas grandes repercusiones a nivel atencional, a nivel de desgaste, a nivel de comprensión, porque claro, es un código que no se acaba de ser útil, ¿no? En la dislexia mixta tendríamos, como decíamos, dificultades en estas dos. Vale, entonces, relacionando estas rutas con los tipos de dislexia, ¿vale? Si nosotros tenemos dificultades para poder leer esas palabras inventadas o que nunca hemos leído antes, como el caso de docabillo, por ejemplo, ¿qué pasará? Que tenemos un problema en esta ruta, en la dislexia. Tendremos una dislexia fonológica y, por tanto, usaremos la ruta visual. Por eso he puesto esos puntitos hacia arriba. Bueno, esos puntitos. ¿Vale? Entonces, estos niños, ¿qué pasará? Que en un inicio les costará muchísimo leer, no comprenderán bien las sílabas no acaban de entender bien, ¿no? En muchas ocasiones acaban leyendo, por ejemplo, por parecido, porque yo sé que mi nombre es Carla, entonces si ahí pone, yo qué sé, Carlota, pues entonces, y ahí al lado hay una zanahoria, dices, pone Carlota, ¿no? Más por asociar, ¿no? Obviamente hay, como siempre, grados, ¿no? En la ruta visual, como decíamos, que nos permite leer rápido y que nos da mucha agilidad, o palabras, como decíamos, como light, que se lee de un golpe, que es lo que pasa con muchas palabras, por ejemplo, del inglés, ¿qué habrá? Leen muy lento y no ven las palabras en su conjunto, ¿vale? Entonces, hasta ahora, todo esto lo tenemos más o menos claro, porque es que es lo que marca un poco, ¿no? Después la continuación. ¿Alguna duda hasta ahora? Vale, perfecto. Obviamente, las manifestaciones durante toda la escolaridad serán distintas, ¿vale? Lo que encontraremos en general es un desarrollo lento en el vocabulario y un retraso en el desarrollo del habla. Esto significará que en muchas ocasiones lo que veremos es unas respuestas muy breves, muy poco elaboradas respecto a los niños de su edad, que obviamente pues esto tendrá grandes repercusiones a nivel de la autoestima y a nivel de
de cómo su autopercepción, ¿no? Su autoconcepto. Dificultad para seguir instrucciones y aprender rutinas, torpeza al correr y saltar, dificultad para abotonar, abrochar o subir el cierre de la cremallera, retraso para memorizar los números, el abecedario, falta de control y manejo del lápiz y las tijeras, la motricidad fina, que también veíamos en síndrome de Tourette, que la motricidad fina en muchas ocasiones está alterada. Aparición de conductas problemáticas en sus habilidades sociales, ¿no? Por toda esta emoción, ¿no? Que estábamos hablando, relacionada con los estudios y que será muy importante la actitud del profesorado, pero también de los padres, ¿vale? Para fomentar, trabajarlo desde una parte lúdica y comprendiendo siempre al niño, ¿vale? Entonces, más tarde veremos que tienen problemas en la hora, el día, el mes, problemas en el tiempo, sigue teniendo una coordinación motora más débil, aunque en muchas ocasiones tenemos unas dislexias puras que no vienen acompañadas del resto de tipos que hemos nombrado antes, de discalculia, disortografía y disgrafía. Confunde derecha e izquierda y escribe en espejo, no completa la serie de instrucciones verbales, invierte letras, palabras, confunde el orden de las letras dentro de las palabras, presenta dificultad en la pronunciación de palabras, cambia el orden de los números, no logra escribir los pensamientos ni organizarlos, ¿vale? Más adelante, obviamente, ¿qué pasa? Conforme el desarrollo de los otros compañeros va avanzando, significará que esos textos serán mucho más complejos, con frases subordinadas, con frases incompletas porque el contexto te lleva a entenderlo, con menos contenido visual, con menos dibujos, con menos... y con preguntas mucho más rebuscadas, donde no solamente se pide una respuesta directa de quién fue tal, quién hizo tal, sino por qué crees que actuó de esa manera. Ya son inferencias superiores. ¿Vale? Después tenemos falla en la memoria inmediata, ¿vale? Dificultad en la lectura, el lenguaje escrito, destrezas de matemáticas. Esto significa que la memoria en ese aspecto es muy limitada y lo cual nos lleva, ya lo veremos, a la necesidad de hacer estrategias compensatorias como autoinstrucciones, como poner, dividirlo, remarcar los aspectos más importantes para favorecer esa memoria y para que, si hoy estoy estudiando en este material, me ha costado X tiempo y muchísima fatiga aprender, leerme todo esto, lo ideal será crear esas estrategias para que la próxima vez no tener que volver a leerte todo el texto para adquirir, para retomar todo el contenido que habíamos hablado. Puede tener dificultades en las habilidades sociales, por tanto, la actitud del colegio será muy importante, donde haya, por ejemplo, grupos cooperativos, donde se trabaje con diferentes, con pequeños grupos, donde haya una retroalimentación entre sí, donde cada uno sea encargado de algo, donde sea algo más lúdico. Y donde se vean las potencialidades de cada uno, ¿no? Muestra dificultades en organizar el espacio, los materiales de trabajo, que uno de los aspectos que también estábamos hablando que pueden estar más alterados es la parte de las funciones ejecutivas, que son la puesta en práctica de todos estos recursos de memoria, de atención, hacia un objetivo, ¿vale? Como uno de los aspectos más complicados es
justamente el lenguaje. Implica muchísimas cosas, implica pensar, organizar y proyectar de alguna manera para que la otra persona te entienda. Es muy complicado, ¿no? También problemas de concentración cuando lee o escribe, de repente se despista, y por eso en muchas ocasiones se confunde con déficits atencionales. Evita leer, escribir y las matemáticas, tendiendo a bloquearse emocionalmente. Claro, esto es algo que se ha descrito muchísimo y que si no vamos con mucho cuidado es a donde nos dirigimos, ¿no? Yo no sé si os acordáis, bueno, al menos yo tengo recuerdos, ¿no? De esos veranos con cuadernillos rubio y uno y otro y otro y otro, ¿no? Donde decíamos, uff, ¿por qué? ¿Por qué? Es algo muy importante, ¿no? Pero siempre debemos partir de actividades, presentárselas de forma lo más lúdica posible y que no acaben agotados, porque hacer esto implica muchísimo esfuerzo, ¿no? Entonces, la reacción que muchas veces encontramos, si esto no se trabaja bien, son a bloqueo. No quiero leer, no quiero escribir, no quiero hacer este ejercicio de matemáticas, no, me niego, porque es tanto esfuerzo y ha recibido tanta frustración también, por otro lado, que es impensable. Tomarlo como una actividad de aprendizaje, ni como es una actividad, es una tortura en realidad. Y entonces, pues eso, tenemos que ir con mucho cuidado. No logra planificar su tiempo ni tiene estrategias para terminar a tiempo sus tareas. En esta parte, profesorado y padres también se necesita una colaboración con ellos, ¿no? Como decíamos, las funciones ejecutivas es son la disposición de todos los recursos cognitivos para poner todas las piezas de una manera para poder conseguir ese objetivo. Por tanto, es planificar. Y planificar el tiempo es algo muy complejo, ¿no? Veíamos en la charla anterior de TDAH, ¿no? La importancia de marcar esas pautas, ¿no? Entonces, estos niños, igual con una planificación previa, que ya veremos ejemplos de cómo hacerlo, puede mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tendremos? Obviamente, si nosotros leemos un texto y nos cuesta leer un texto, ¿cómo vamos a estudiar? ¿No? Habrá problemas en el aprendizaje si no se toman estrategias de manera temprana. Problemas sociales y problemas en la adultez también, si no se ha trabajado adecuadamente. Muchos adultos buscan de forma instintiva, han pasado por la escolaridad, han pasado más o menos, y se han dado cuenta ahora, ¿no? A la adultez que son personas con dislexia, ¿no? O que han tenido dislexia en un pasado. Entonces, el papel de la escuela, obviamente, métodos multisensoriales. Cuantos más canales sensoriales, esto con todos los niños, ¿no? Al final, pero con estos niños es imprescindible que utilicen el tacto, el movimiento, el color, son mucho más visuales, ¿no? Como pasa con el síndrome de Tourette, donde necesitan un aprendizaje más vivenciado, donde necesitan tocar o leer, si se puede, ¿no? Escuchar y ver, ¿no? Después, muy importante, tolerancia cero a cualquier tipo de burla. Lo digo porque hay muchos casos, ¿no? Donde una persona con dislexia sistemáticamente pasa a ser el burro de clase. Porque mira qué letra tiene, porque mira qué mal lee, porque mira qué lento lee, porque es que no sabe ni leer, ¿no? ¿Cómo que ahí dice marisopa? Si pone mariposa, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Esto pasa por una educación en la diversidad, donde se explique y se trabaje conjuntamente para extraer potencialidades, como habíamos dicho. También permitir la lectura silábica, ¿no? Que igual este niño necesita más tiempo, no tiene problemas de comprensión. Un segundo, creo que han dicho mi pregunta. Sí. ¿La presentación no cambia? Estoy en la misma ahora. No sé si el resto tiene problemas con la presentación. ¿No? Vale, estoy en esta parte. Estoy aquí. Ahora sí. Vale, perfecto. Entonces, lectura en silencio, que significaría como practicar, ¿no? De alguna manera, antes, para que se familiaricen del texto. Esto también veremos cómo hacerlo, ¿no? También en casa, cómo hacerlo. Proporcionar estrategias de comprensión, utilizar grabadora, exámenes orales o por ordenador, ¿no? Y bueno, después veremos todas las medidas para hacer en casa juntas, ¿vale? Vamos a pasar a la disgrafía. La disgrafía lo podemos definir como una dificultad en la expresión escrita a nivel como decíamos, de grafía, a nivel de representación escrita de la palabra, de la palabra, de la letra, lo que sea. A ver, otra. Es que no puedo ver el chat a la vez que la presentación. Vale. Entonces, es bastante frecuente en el alumnado con síndrome de Tourette, ya que la disgrafía es un trastorno de la motricidad fina. Esto supongo que no sé si alguien puede contar, ¿no? La experiencia de algún hijo personal, ¿no? Donde la motricidad fina es mucho más costosa y en muchas ocasiones se lleva todos los recursos atencionales. Entonces, una de las adaptaciones que nosotros desde Acogasta, ¿no? Siempre recomendamos, ¿no? Cuando vamos a los colegios es, por ejemplo, que si se valora, ¿no? Esa parte de escrita, que no se tenga tanto en cuenta que sea una letra preciosa y maravillosa, o que se potencie más otro tipo de ejercicios donde sea una respuesta más directa, que se utilice el ordenador, que, ¿no? Para que no sea algo perjudicial, ¿no? Porque si todos los recursos atencionales van dirigidos a hacer una letra bonita o redondita, no se está valorando otro tipo de cosas, por ejemplo, en un examen, ¿no? Donde lo importante es reflejar, ¿no? Los conocimientos que uno tiene. Entonces, realizar hojas interminables de caligrafía no es eficaz debido a la naturaleza neurológica. O sea, podemos rubio, miles de rubio, pero esto eleva la ansiedad, pasan estos sentimientos de frustración, pasan estos sentimientos de autoestima por los suelos, de decir, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿No? Y en muchos casos, en el TOC no se puede lograr esa letra perfecta, ¿no? Donde en un trastorno obsesivo compulsivo uno de los síntomas de base es el perfeccionismo. Por tanto, claro, se eleva la ansiedad al 300%, ¿no? Porque yo veo dónde está ese estándar tan elevado y yo no puedo. O puedo pero no todo el texto, ¿no? O no todo el examen y por tanto me centro más en esto que no en lo verdaderamente importante que sería, por ejemplo, responder, ¿no? Como digo, en examen. Entonces, ¿qué observamos? Uso de mayúscula y minúscula indistintamente en muchas ocasiones, errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, organización pobre de los párrafos, y grafía poco precisa para su idea cronológica, ¿no? En muchos casos vemos letras que son que parecen de niños mucho más pequeños,
o que tenemos unas libretas de doble línea y se escribe por arriba, por abajo, en las mayúsculas, la mayúscula inicial resulta que es mucho más pequeña que la G que ha puesto a mitad de palabra, ¿no? Entonces, obviamente, en muchas ocasiones dificulta muchísimo el leer, ¿no? Lo que se está, lo que ha escrito. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? En el del medio, ¿no? Parece que no haya tanto, ¿no? Pero en ocasiones utiliza la letra mucho más grande, inclinada, en uno todo mayúscula o no hay separación entre palabras. En muchas ocasiones hay tachones, se solapan, como digo, ¿no? Las filas de arriba con las de abajo. Y bueno, en este caso veremos, ¿no? También la disortografía que también puede estar acompañada, ¿no? Entonces, ¿qué manifestaciones vemos? Problemas para agarrar el lápiz, para realizar trazos, para dibujar, pensamientos ansiógenos hacia pensar en escribir o intentan que eso muchas veces se manifiesta como un problema de conducta, ¿no? O parece que sea un problema de conducta, ¿no? Cuando te dicen, venga, cópialo, solamente te queda copiar esto, venga, ya lo tienes hecho, ya lo hemos hecho oralmente, ¿no? Pero ponlo en la libreta. Y entonces empiezan a jugar, empiezan no, es que no quiero, es que se levantan, es que tal. Es una forma de evitar, ¿no?, hacer eso. Problemas para realizar trazos, como habíamos dicho, dificultad del movimiento de la mano para escribir, ¿vale? Que también tiene mucha relación, como decíamos, con los trazos. Y problemas en la redacción, como vemos, que es todo mucha desestructuración de... Disculpe, Elisa, disculpa, es que la gente está comentando que no avanza la presentación conforme tú vas hablando. ¿No? No. Vale. Los ejemplos son estos. ¿Ahora lo veis? ¿Sí? Sí. ¿Ahora sí? Vale. Pues igual es que no puedo poner la pantalla en grande, no pasa nada. Lo dejo así y ya está. O sea, yo lo veo bien. Sí, vosotros... ¿Ahora lo veis bien? Sí. Perfecto. Bueno, como decía, es que hay veces que me suena el chat y otras que no, también. O sea que... Vale, o sea que no tengáis... que no os dé cosa interrumpir porque a veces no lo escucho tampoco. Entonces vemos que los trazos son inestables, son inclinados, mayúsculas con minúsculas, ¿vale? Entonces, en el papel de la escuela podríamos usar cuartillas, cuadernos y guías para la disgrafía. Lo ideal sería utilizar el mayor número de actividades orales o con, por ejemplo, que sean rellenables, como una palabra, un enlazar, por ejemplo, uso del ordenador en el colegio y en casa, uso temprano del teclado, mecanografía. Esto es súper interesante porque les quita mucho peso de encima. De alguna manera también estamos haciendo que ellos sean más rápidos escribiendo y les va a venir bien, porque ahora mismo todo es con internet, ¿no? Así que si tienen un manejo rápido del teclado también les puede beneficiar en un futuro. Permitir la letra en mayúsculas sin hacer hincapié en la apariencia, aprendizaje a través de recursos informáticos, disminuir la cantidad de textos a copiar, como decíamos, ¿no? Ser flexibles con los errores y actividades para completar con espacios en blanco. ¿Vale? Después pondremos más ejemplos más visuales. Si hablamos de la disortografía, teníamos dislexia, que era, teníamos problemas ya sea en la ruta visual o fonológica, para leer o comprender los textos, leer y o comprender. Disgrafía, que era
la ejecución motriz, ¿no?, de esa escritura. Y la disortografía se refiere a problemas en la adquisición y la retención de las reglas, ¿vale? De las reglas ortográficas. Entonces, puede estar acompañada también de la disgrafía y dislexia, ¿vale? Y afecta tanto esto para entender como para retener. ¿Qué vemos? Pues cositas como esto, como ahora sé que hay una H por ahí, pero no sé por dónde. Igual sí que he entendido, ¿no?, que todas las H's, que ha visto que la mayoría de las H's van delante, entonces será así, ¿no? Pero sobre todo esas faltas de ortografía van más allá de las faltas normales, por así decirlo, de su edad, ¿vale? Y se mantienen en el tiempo. Confusión en el uso y correspondencia de los artículos, la ordenador, omisión de acentos, confusión de letras, ¿vale? Escribir palabras unidas, o error en la relación entre las palabras pronunciadas y la transición escrita. Esto también lo veíamos en la dislexia, que era una parte de problemas en la segmentación, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, te digo casa, si te hago así, estoy hablando de las sílabas, pero si te digo casa, ¿no? Estamos hablando de las palabras. Pero si yo te digo la casa es bonita, yo te estoy hablando de cada una de las palabras. Pues en estos problemas, en el caso de la disortografía, también tenemos esa fusión, ¿no? Tenemos a veces esos problemas en saber segmentar de dónde está el final de una palabra y empieza otra, ¿no? Y obviamente dificultad para deletrear, ¿vale? Otros ejemplos. Sí que tenemos, por ejemplo, recién, que dependiendo de, por ejemplo, el acento que tengamos, ¿no? Puede ser que no se vea, o sea, que no sea un... que no es porque a veces, porque se pronuncia como, si lo pronuncias como recién, pues dices, uy, ¿será con C o será con S? ¿No? Pero después vemos, por ejemplo, mira, aquí tenía, bueno, esto es con V, ¿no? Pero ahora, con la H por delante, he hecho hoy, la O y O-H-Y, había sin H, sin acento, he hecho calor, en vez de ha hecho calor, ¿no? Estaba lleno, contraste, árboles, ¿no? Vemos ahí horizonte, ahora otra vez, cielo, ¿vale? Vemos problemas en esto. Entonces, ya veremos cómo lo podemos trabajar desde casa. En la escuela, ¿qué podemos hacer? Tenemos que distinguir, por un lado, qué vamos a evaluar, ¿no? Si por un lado vamos a evaluar la progresión de esta disortografía, o si vamos a evaluar los conocimientos que estamos adquiriendo, ¿no? Entonces, si estamos evaluando biología, pues obviamente ahí no entrarán, tenemos que ser un poco más tolerantes, ¿no? Igual con esa parte de faltas de ortografía. Sin embargo, si estamos valorando esas palabras en concreto que son objetivo de esta semana, por ejemplo, entonces podemos evaluarlo, por ejemplo, con un dictado, con una copia fiel de un texto, siempre y cuando, como decimos, no hay problemas en la motricidad fina, no está asociado a una disgrafía, o elaborar redacciones libres. Entonces, ¿cómo se haría? Por ejemplo, vamos a leer un texto, ¿vale? Y o vamos a hablar sobre esta regla. Por ejemplo, delante de P y en P y B siempre va M, por ejemplo. Entonces, vamos a buscar palabras, ¿vale? Entonces, confeccionamos un registro de errores ortográficos
para individualizarlos, ¿vale? Detectamos posibles errores en el aprendizaje de las reglas ortográficas. Entonces, durante una semana nos dedicamos a esto, esto, ¿vale? Con componente visual, que ahora veremos cómo se hace. Y entonces creamos como una especie de dossier personal, y estos son igual las palabras que se tienen que evaluar, ¿vale? Cada un cierto tiempo, ¿no? Vale, vamos a la discalculia. La discalculia está relacionada con la parte numérica. Es muy similar a la dislexia, pero en el lenguaje matemático, ¿vale? Tienen dificultades para realizar operaciones sencillas. Puede evidenciarse desde infantil porque necesitan una representación mucho mayor para entender los procesos matemáticos, tanto desde el punto de vista del concepto del número, o sea que, por ejemplo, 4 pueden ser 4 dedos, o pueden ser 4 bolis, o pueden ser 4 lo que sea, como operaciones básicas de aritmética. Por ejemplo, si Marta tiene 5 manzanas y yo le quito 2, ¿cuántas tiene? ¿No? Entonces, necesitarán una representación mucho más potente y mucho más visual de todas las cosas que se realicen. Como veíamos, hay un porcentaje mucho mayor de discalculia con dislexia, con discalculia con TDAH. Y esto también se tiende a pensar, ¿no?, que es debido a problemas atencionales, y no, porque es que no presta atención, es que yo se lo digo, pero es que no acaba de entender, pero es que, ¿no?, como que parece que no acaba de interiorizar esos conceptos porque no ha estado atento, ¿vale? Y esto es como en el caso que decíamos de la disgrafía, ¿no? Si estamos machacando este lado, ¿no?, sin que haya una parte lúdica o satisfactoria, ¿no?, de hacer ese tipo de actividades, puede causar un pequeño rechazo, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Dificultad para recordar los símbolos numéricos, tanto de orden como de secuencia, números cardinales, dificultad para contar en el orden correcto y dificultad para agregar o identificar las cantidades. Sobre todo, y esto se puede manifestar hasta en niños más mayores, ¿no?, que igual te hacen una operación, pero no acaban de entender, o sea, utilizan un modelo que tienen en otro ejercicio para hacerlo, pero no lo comprenden, no lo acaban de comprender, o utilizan los dedos hasta que son muy, muy, muy mayores, porque necesitan verlo, ¿vale? Entonces, hay una parte muy importante dentro de la memoria, ¿no?, que son dificultades para recordar las tablas de multiplicar, el significado de los símbolos. O sea, tú le dices, por ejemplo, en un ejercicio, como decíamos, Marta tiene 5 manzanas y le quito 2. ¿Qué significaría quitar? ¿Qué significa quitar? ¿Es restar? ¿Es dividir? ¿Qué es? ¿Es sumar? Y en muchos casos lo utilizan indistintamente. O, por ejemplo, ven el más y restan, o ven el menos y restan. Recordar los pasos para resolver los cálculos, ¿no? Después de una multiplicación de varios números, después hay que hacer una suma. Pues igual hacen operaciones extrañas y les salen números muy grandes o muy pequeños, pero no saben, no hay esa parte de decir, de alarma de, uy, algo he hecho mal, ¿no? Porque no puede salir, ¿no? No puede salir este resultado. Entonces, problemas en el lenguaje matemático, interpretar los enunciados, expresar procesos matemáticos, comprender los conceptos de posición, tamaño y dirección, ¿no?, como los símbolos mayor que, menor que, ¿no?, cuando son más mayores. Confusión de los símbolos, ¿vale? También tenemos esto que nos pasaba veíamos en dislexia, de confundir B con P,
Q con P, ¿no? Lo tenemos también en los números, ¿no? Dificultades en invertir números. 31, en vez de 31 ponemos 13. Fallos en las series 1, 2, 3, 4, 6, ¿no? O, por ejemplo, problemas de ver esta secuencia, ¿no? Por ejemplo, cuéntame de 11 a 7, de 11 a 7, les cuesta, ¿no? O sea, es como, 11, a ver, sería 11, 10, no, como que no tienen esa representación en cuanto a memoria de trabajo de alguna manera, necesitan algo mucho más visual y mucho más tangible, ¿no? Entonces, por ahí pasará, ¿no? Al final la estimulación para mejorar esas partes. Entonces, ¿qué es importante trabajar en el día a día en el caso de la discalculia? Como decíamos, un enfoque multisensorial para habilidades matemáticas, comprender los conceptos clave. Esto no significa que sea imposible que ellos lo comprendan, sino que necesitan muchos más apoyos reales, visuales y tangibles, y muchos más casos llevados a la vida diaria. ¿Vale? O sea, si tengo un problema de divisiones que no acabo de comprender bien, vamos a trabajarlo con igual conceptos mucho más pequeños, ¿vale? Obviamente, el papel de la escuela va a ser clave, como hemos visto en otras partes, que pasa por permitirle hacer exámenes de manera personalizada, asegurarse que comprende los enunciados, porque esta es una parte súper importante, como decíamos, de la misma manera que en la disgrafía o en la disortografía, si estamos valorando la disortografía, pues entonces sí, pero si estamos valorando biología, pues tenemos que centrarnos en si sabe o no biología. Pues en el caso de la discalculia centrada en las matemáticas, tenemos que asegurarnos que está comprendiendo el enunciado y ponerle los apoyos necesarios para que pueda hacerlo lo más autónomamente posible. Permitir usar tablas para agilizar el cálculo, subrayar los enunciados, confeccionar autoinstrucciones, reforzar conceptos básicos y aplicarlos a la vida diaria. Y después, esto es lo que, no sé si en vuestros profesores lo hacían, ¿no? Pero utilizar datos organizados. Por ejemplo, pues en este enunciado, ¿dónde están los datos? ¿Cuál es la pregunta que tengo que hacer? ¿Cómo lo represento? Que esto es súper importante. O sea, puedes hacer, igual necesitas más tiempo simplemente para hacer bolitas o hacer cositas para poderlo representar visualmente, ¿no? Y obviamente el resultado. Entonces, en esa parte de representación, dependiendo de la operación matemática que sea, será más fácil representarlo de una manera u otra. Entonces, ahora vamos a ejercicios para casa. Entonces vamos a hacer como una especie de resumen, ¿vale? Ya centrándolo en actividades prácticas, ¿vale? Es aquí donde, como decía, se pueden beneficiar muchos niños, ¿vale? Cuando tenemos dislexia, el primer paso, dislexia era como decía anteriormente, un trastorno asociado a la lectura, ¿vale? Donde podemos, a nivel práctico, podemos ver una lectura muy lenta y problemas de comprensión o una lectura más rápida, pero más donde se inventa palabras, no acabo de comprender, o leo algo que es secundario y pienso que es la parte esencial del texto, ¿no? Entonces, esto, trasladándolo a los más pequeños, ¿qué se tendrá que trabajar? Lo primero es la conciencia fonológica, que es la base para aprender el lenguaje
y comprender y aprender a usar los sonidos del lenguaje, tanto en palabras como sílabas, ¿vale? Para poderlo organizar de manera, para poder jugar con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede utilizar? Crucigramas, ¿vale? Palabras cruzadas. Después está este material que lo tengo en físico, lo enseño. Es maravilloso porque permite tener todos los... Te permite utilizar diferentes fichas, como por ejemplo estas, ¿vale? Las colocas aquí en el estuche y entonces pues lo tienes por colores porque además trabaja una parte atencional que es también una parte para estimular y entonces pues taxi, ¿no? Pues vamos cogiendo las letras y las vamos encajando. Además tiene un sistema de colores y está pensado también para que, por ejemplo, las letras que más suelen confundirse, por ejemplo, en la disortografía son la B y la V, por ejemplo, entonces están con colores diferentes. Entonces ya estamos trabajando en una parte visual también, ¿no? Se está reforzando ahí esta parte. Entonces este recurso es muy chulo, es para niños que están aprendiendo a leer o obviamente con dislexia, ¿vale? También una parte importante será trabajar esto, o sea, ¿cuál objeto contiene o empieza por la? ¿Cuál por le? ¿Cuál por li? Entonces tiene que ir, a ver, pimiento, limón, libro. Ah, mira, libro, es esto. Entonces va aprendiendo a jugar con esos lenguajes, con el lenguaje. ¿Cuál no rima? Y esas son actividades que, como veis, podemos hacer como un juego diariamente. Bañera, donde tengas que escribir alguna letra, que esto también pues, puede ser para disgrafía, ¿no? Con los problemas gráficos de escritura. Bingo silábico, ¿vale? Donde se ponga palabra que empiece por L. Sí, tengo, ¿vale? O con el uso de estas letras, ¿no? Para hacer pequeñas palabras y como, no sé si os acordáis, lo que vimos en un inicio, en la dislexia, esta parte de problemas en la ruta visual, disculpad, en la ruta visual donde leemos palabras en un bloque, poder ir trabajando, por ejemplo, creando desde palabras que existen, otras que no existen, por ejemplo, si yo pongo dado, lo cambio y pongo doda, necesito utilizar la otra ruta y decir, ah, vale, ha cambiado, entonces tengo que leerlo de esta manera, ¿vale? Otra cosa, crear, como habíamos dicho, formar nuevas palabras a partir de estas fichas, ¿vale? Crear nuevas palabras. Crear nuevas palabras. Por ejemplo, aquí, ¿qué sería? Botón. Venga, lo ordenamos. Por ejemplo, en muchas ocasiones lo que pasa en la dislexia es que por esas dificultades en la correspondencia grafema-fonema, que era representar gráficamente una sílaba, por ejemplo, bol de bolso, no es igual si ponemos la L delante, porque entonces sería bloso, ¿no? Entonces, ir trabajando para que se fijen en cuál es el orden y qué pasa si yo invierto una sílaba.
Sopas de letras. Fíjate en, quiero que me pintes todas las Qs de color rosas, todas las D de color azul, ¿vale? Tenemos diferentes recursos, ¿vale? Todas las letras B, ¿vale? Para que se vayan fijando, ¿no? Para ese espejo que veíamos. También ejercicios de seriación en los grandes, los medianos, los pequeños, las R's que habíamos dicho, y después de orientación espacial, de un lado hacia otro. Poder ir dibujándolo hacia este lado, ¿no? Que es lo que habíamos visto que tenían problemas visoespaciales también. En la lectura hay materiales muy chulos, muy chulos, desde los más pequeños hasta los más mayores, ¿no? Vienen desde textos donde las palabras más importantes se remarcan con un dibujito, por tanto, ahí son como ya veo cuál va a ser la parte importante para el significado global del texto, como podemos también trabajarlo de, pues ahora lo escribimos, ¿cómo sería nieve? Vale, ¿cómo lo escribiríamos? También sílabas complejas donde tenemos que utilizar, ¿no? Fijarnos en el orden de cada uno. Después hay libros, que estos son también maravillosos, que se llama Ana va a la granja, David va a la playa, ¿no? Donde, voy a ampliarlo un poco, donde hay un dibujito y nos ayuda también a leer en bloque. Es verano y hace mucho calor. David prepara la maleta para irse a la playa. Estos libritos, ¿vale? Vienen con una con un maletincito, donde después tienes también, ¿ves? Las imágenes de granja, calientes, también la secuencia de lo que va pasando. Entonces, en realidad, en un inicio estaban pensados para autismo, pero, se están utilizando muchísimo para en general, ¿no? Después, como decíamos, para fijarnos en el global, ¿no? En las particularidades. La tarta de fresa, ¿cuál está? Bien escrito, ¿vale? ¿Veis? Y aquí solamente es fijarse y redondear. No se necesita un ejercicio que sea muy elaborado, ¿no? Tienen que ir fijándose, venga, fíjate bien, vale, esta es igual que esta, está bien, venga, la siguiente palabra, ¿no? Y ahí podemos animarles. Para los más mayores existe una nomenclatura, por decirlo así, de distinción entre libros que se llama lectura fácil, que son libros simplificados, sin frases muy elaboradas, que van al objetivo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, estos libros nos pueden servir para que ellos vayan afianzando, ¿no? Esa parte de lectura. Y sobre todo, ¿qué hacer durante la lectura? ¿Vale? Antes de la lectura, como veis, todo el peso va antes de la lectura, ¿no? Preparar esta lectura, ¿qué vamos a leer? ¿Qué sabes de esto? Para activar todas estas zonas, para ver qué conocimientos previos tiene, y al final estamos activando esas zonas cerebrales que harán que cuando vean una palabra también que la han leído pero hace mucho tiempo, se van activando, ¿no? ¿Qué sabe sobre esto? Fijando su atención sobre las marcas del texto que proporcionan información sobre la estructura. Índice, títulos y subtítulos, capítulos, apartados, subrayados, negritas, toda esa parte va configurando un pequeño esquema, ¿no? Aquí tenemos la estructura, ¿no? Y donde pasamos a ser muy ordenados, ¿no? Vamos a ordenarles también en esas dificultades de planificación que veíamos, vamos ordenando
qué cosas vamos a hacer primero, qué cosas vamos a hacer segundo y cuáles son las subpartes y por qué están así, ¿no? Durante la lectura, llamar la atención sobre las imágenes, si es mayor, hacer pequeños resúmenes. Esto sucede mucho y es lo que decía anteriormente de cuando estamos estudiando, crear unos materiales para que las personas con dislexia no tengan que volver a todo el coste que les supone leer, será crear pequeños resúmenes de esencia de lo que vamos a tratar, ¿vale? Y para asegurarnos que está comprendiendo lo que está leyendo, ¿qué opinas sobre lo que está pasando? ¿Qué partes son importantes? Vale. Y aquí podemos utilizar como un recurso la grabadora, ¿no? Vale, tema no sé cuántos. Las células eucariotas, vale. Ah, vale, ¿qué cosas habla? De esto, de esto, de esto. Y ellos mismos van haciéndose su propio resumen, que después lo podemos hacer de manera visual o incluso con el uso del ordenador para ir, como decimos, estimulando. Y después, conversar sobre dudas, recordar el vocabulario nuevo y hacer un esquema resumen. Como digo, casi todo el peso está antes de la lectura, ¿vale? Para que ellos mismos también vayan auto-monitorizándose y siendo autónomos en su propio aprendizaje. Vale. Otra de las cosas importantes que habíamos marcado era el uso de los ordenadores, que incluso en permitir en el colegio el uso del ordenador para coger apuntes o para hacer exámenes, ¿no? La mecanografía también muy importante. Y después utilizar códigos de color, donde remarquemos el tema principal, los subtítulos, palabras clave, definiciones, ejemplos, fechas y notas aclaratorias. Y una vez aquí, ya con una parte de color, poco a poco podemos ir retirando esas ayudas o ya se hacen de forma más automática, ¿no? Que es el problema que suelen presentar. Vale. ¿Alguna duda sobre dislexia? Por ahora. ¿O alguna sugerencia? Vale, pues continúo. Vamos a disortografía. Aquí hay una cosa muy, muy chula, que son, como decíamos, los pequeños diccionarios visuales. Esto es una maravilla. Una maravilla porque es hacer visual las reglas ortográficas. Podemos partir, como decíamos, vamos a una semana a PIB, PIB, o sea, M delante de PIB, ¿no? Por ejemplo. O incluso, claro, hay palabras que se escriben así porque sí, porque no hay otra explicación, porque quieren, porque se puede y ya está, ¿no? Entonces, para ese tipo de palabras o para otras, utilizar el componente visual, ya que ellos son más visuales, hacer pequeñas tarjetas. Esto se vende tal cual, o sea, esto en Amazon o donde sea, está. Incluso está en un formato para poder jugar tú con ellos. Por ejemplo, en este de batalla, la B es un soldadito, ¿no? Y la LLL también, ¿vale? Otros soldaditos. Entonces, después está la misma carta sin ata, ¿no? Sin las letras estas. Entonces, puedes decirle, ¿qué es esto? Batalla. Ah, muy bien. Adversarios. ¿Cómo era la V? ¿Es con V o con B? Con V, vale. ¿Y te acuerdas que había ahí? ¿Vale? Todo esto hace que sea mucho más fácil, ¿no? Aprenderse las letras. Incluso hay ejercicios, ¿no? Con homófonos. Entonces, por ejemplo, vota el jugador
bota la pelota. ¿Cómo sería? Y como digo, ¿no? Con nuestros niños que son tan creativos y tan súper creativos, ¿no? Hacer uno personalizado de ellos mismos, ¿no? Puede ser súper rentable, ¿no? Para aprenderse, ¿no? Esas palabras. También las concordancias, ¿vale? Hoy mis compañeros salir, hacer, venir, y ya tenemos por ejemplo, venir con V, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, ellos vienen ahora, ese vienen no va a ser con B, porque tenemos esto, ¿no? Entonces seguimos reforzando esto, ¿no? Y esa concordancia del sujeto con el verbo, ¿vale? Bueno, y vamos a discalculia, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda de disortografía? Vale. Vale, pues vamos a discalculia, ¿vale? Estos he puesto juegos para poder jugar en casa, ¿vale? Donde, por ejemplo, está el Rummikub, que ya os lo había recomendado para TDAH, ¿vale? Donde aquí trabajamos una de las cosas que hemos visto que están, que pueden estar alteradas, que son la seriación, ¿no? Que después del 9, 10, 11, que viene, ¿no? O ¿cuál me falta para poder hacer una serie? ¿No? 9, 10, 11, 13, ¿no? O este comodín en este contexto, ¿qué sería? Pues sería 11 porque 9, 10, 11, ¿vale? Después también la parte de trinóminos, que es como el dominó, ¿vale? Uno de los juegos más recomendados para discalculia justamente es el dominó. Que bueno, quien no lo sepa, también existe el dominó de 9, que eso ya es el super dominó. En España jugamos al dominó de 6, pero existe el dominó de 9 y es una locura. ¿Vale? El trinóminos, que es muy parecido al dominó, pero tienen que juntarse dos caras. Entonces, estamos más atentos, seguimos con los números y seguimos con los números, ¿no? De forma lúdica. Señala qué número es igual. ¿Cuáles 4? ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se utiliza en educación también es que se permita para operaciones más elaboradas, por ejemplo, que tengan delante estos folios con todas las tablas de multiplicar, ¿no? Por esa dificultad que presentan. Incluso se recomienda un uso temprano también de la calculadora para comprobar, ¿no? Para que no sea tan sumamente frustrante para ellos el hecho de hacer una operación y después de todo el esfuerzo que yo he tenido, no me ha salido bien, para ir comprobando como un complemento, puede ser o como un recurso, y así pues se va potenciando también ese cálculo, ¿no? Vale, entonces, actividades de reparto, ¿vale? Un lápiz para cada niño, reparto de uniforme, ¿veis? Esto puede ser tanto, venga, dale, vamos a poner la mesa, pon yo qué sé, pon 2 servilletas para cada uno, o pon una servilleta para cada uno, pon no sé qué. Entonces, vamos repartiendo, reparto irregular, por ejemplo, yo qué sé, tu hermano y tu madre quieren una cuchara para comer, yo quiero tenedor, por ejemplo, ¿no? O ponles una cucharita de postre, bueno, ¿vale? Se puede modificar.
actividades de mezcla de códigos, cardenales, ordinales, cadena numérica, ¿cuántos números hay entre 4 y 8? O ¿cuántos hay entre 5 y 8? ¿No? Descomposición de números en unidades, decenas y centenas, que esto también será muy importante trabajar porque nos servirá para utilizar otros sistemas mucho más visuales como son estos, la verdad no sé cómo se llaman, estos bichitos, a ver si alguien lo sabe que me lo diga. Son unos pequeños como unos legos que representan las decenas, centenas, las unidades, ¿vale? Está el abaco de toda la vida y y una aplicación práctica sería esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo utilizamos regleta? Ah, vale. Muchas gracias. Vale. Entonces, por ejemplo, también trabajar con los números. ¿Cómo podemos cambiar 103? ¿Cuál es el más alto de 1, 3 y 5? O ¿cómo podemos hacer que con estos números, 5, 9 y 4, hacerlo lo más grande posible o al más pequeño posible? 954, 954 o 459, ¿no? O sea que el 9, dependiendo de la posición en la que esté, será más o menos grande. Más cosas que ya hemos visto anteriormente, importante utilizar tanto estas hojas como las de autoinstrucciones. Se puede marcar directamente datos, operación y solución, incluso representación, como habíamos dicho, pasos para resolver, que lo hago yo personalizado. Leo bien el enunciado y la pregunta, rodeo los datos, subrayo la pregunta. Incluso podemos utilizar con los colores que habíamos dicho en dislexia. Organizo los datos, pienso un plan. Me fijo, por ejemplo, en qué me piden. Juan ha repartido caramelos a partes iguales con sus 4 amigos. ¿Cuántos caramelos tenía Juan al principio? ¿Qué significará? ¿Será una suma? ¿Será una resta? ¿Una multiplicación? ¿Una división? Y palabras clave que normalmente hay en los enunciados para referirse a una suma, ¿no? Yo quito a mi amigo tanto, ¿qué estoy haciendo? Restando, ¿no? Entonces, pongo en práctica el plan y realizo las operaciones. Escribo la solución, reviso y compruebo. ¿Vale? Esto muy parecido también a estas autoinstrucciones que veíamos en TDAH, muy organizadas, ¿no? Por eso, como decíamos, se parece mucho a esa parte impulsiva o esa parte de TDAH donde respondo, ¿no? Vale. Y disgrafía. Podemos utilizar pequeños ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, también estarían los típicos ejercicios de los puntitos donde sale una carita, que igual sí que es más motivante porque no saben lo que va a salir, o una carita o lo que sea, ¿no? Que se adjunta un dibujito, ¿no? Finalmente. Entonces, al estar juntando las pequeñas partes, parece que pueda ser más motivante, ¿no? Y lo mismo de siempre, ¿no? Sobre todo no saturar con un montón de ejercicios, porque hay una base neurológica que está afectando ahí, sobre todo como veíamos también en nuestros niños con síndrome de Tourette, donde en muchas ocasiones se pierde la esencia de lo que se les está pidiendo, lo que les está solicitando, por estar copiando el enunciado, por estar es que no, como tengo que copiar todos estos enunciados o tengo que hacer esto, pues ya no hago nada porque es tan cansado que no me apetece. Y bueno,
Como siempre, a mí me gusta ver referentes. Bueno, no sé, referentes o gente famosa que ha pasado por ahí y mira los que están, ¿no? El primero es Johnny Depp, admite que lo pasa muy mal para aprenderse los guiones de cine. ¿Cómo se llama? La de los... Por favor. Salma Hayek, perdón. A los 12 años también le diagnosticaron de dislexia, le costaba mucho leer y retener los guiones. Elton John también era un buen estudiante, pero descubrió que su lenguaje era musical y lo demostró mejor que nadie. Y yo creo que eso es indiscutible, ¿no? Y Thomas Edison. Mis maestros decían que yo estaba podrido. Mi padre pensaba que yo era estúpido. Y yo casi decido que debía ser un burro. Yo creo que, vamos, esta frase cuanto menos es inspiradora y demuestra, ¿no?, que al final, con ayuda también, bueno, una parte de superación personal, ¿no? Pero obviamente sin llegar a estos extremos, ¿no?, pues también con mucha ayuda y con comprensión sobre todo, pues, mira, pues estos niños pueden aprender, ¿no?, de forma autónoma y estudiar lo que quieran estudiar y porque la inteligencia, no, como decíamos, no tiene ningún problema. Así que, bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna? Gracias, Yani. Chao. Bueno. Bueno, gracias, Larisa. La verdad que has hecho un retrato robot de un tibetano 100%. Creo que tienen las 3Ds la mayoría de ellos y bueno, sí que es verdad que es difícil a veces entender, ¿no?, la frustración constante y la alta exigencia cuando hay un trastorno neurobiológico de base y bueno, es como... Yo siempre pongo el ejemplo de poner a un paralítico a caminar y decirle camina y no poder, ¿no? Y pues, sí. Empatizar y saber que se puede trabajar es también... Claro, Muchas claro. gracias. Creo por eso mucha énfasis en recursos para casa, porque creo que es la manera también de poder trasladarlo, ¿no?, también al ámbito como digo, al ámbito familiar, y que es algo que todos los hermanos o todos se pueden beneficiar y pasar un buen rato, ¿no? Así que bueno, me alegro que os haya gustado y he hecho impresiones de pantalla, te voy a plagiar. Siento, para la discalculia me viene muy bien. Ay, pues bueno, me alegro mucho. Es una buena señal.